Buenas noches, mi nombre es Melisandreina Méndez y hoy le voy a estar hablando sobre el primer capítulo de la novela La sangre de Tulio Manuel Cesteros. Para empezar, Tulio Manuel Cesteros fue un periodista, diplomático y escritor dominicano nacido a finales del siglo XX. Este escritor vivió durante una dictadura y durante momentos en los que el país se encontraba en una fuerte represión política, lo que influyó bastante en su escritura y en su obra. La obra de la que hoy voy a a explicar los primeros capítulos es La sangre. La sangre trata de un joven llamado Antonio Portacarrero que se encuentra en prisión, así empieza la novela, y se da a entender por sus propias palabras que se trata de un problema de ideales políticos contra la dictadura en ese momento. Y Antonio empieza explicando su estadía y las razones por las que está ahí. También eh, hace una imagen de su celda, las cosas que están allí. eh, Narrativamente nos las deja claras. Y explica que lleva más o menos un año allí, un año específicamente, y en ese tiempo él empieza, gracias a que no tiene nada que hacer porque está en la cárcel, a recordar su pasado. Específicamente empieza a recordar de su infancia, con una forma como de tratar de explicarse a sí mismo cómo pudo haber llegado a ese punto y explicarnos a nosotros que estamos leyendo el libro. Empieza por su infancia en su pueblo natal en el sur. Ahí habla de su personalidad, de su familia, su diversión, desde cómo fue siempre un niño despierto y con tendencias a la cultura y a educarse, pero también travieso y un poco demasiado avispado. Asimismo, él también narra cómo él era preferido a la escuela a pesar de ser revoltoso por su inteligencia y que fue recomendado a estudiar en un colegio de la capital llamado San Luis Gonzaga, colegio religioso católico. Allí él completa su educación, conoce muchos amigos, tiene muchas vivencias. También ahí se mencionan algunos personajes como sus maestros, el padre Marcelino, que son los personajes que oscilan a su alrededor de él en la escuela. También su tío Tomás, su esposa, la esposa del tío Tomás, sus primos. Y poco a poco se va introduciendo dentro de la misma narrativa cómo se va desarrollando la política. Menciona varios nombres de la política que en nuestros tiempos se escuchan como personas de hace mucho, pero para el contexto de la novela eran personas recientes como Ulises Cerón, Luperón, el expresidente Moya, y de todas las rebeliones, de lo bélico que se podían poner, las elecciones, de los fraudes. Mucho también explicaba de que se ponían a votar difuntos y cosas de ese estilo. Todo esto él lo empieza a interiorizar desde que es un niño, un joven, y nos deja entender en estos primeros capítulos que así es como se va permeando su personalidad. Una vez que él empieza a adquirir cultura, también se empieza a preocupar por la política de su país y por el bienestar. Asimismo, desarrollar ideas de rebelión, empieza a demostrar ideales muy contrarios a la tiranía, lo que más adelante en la novela, con todos los hechos que se da, es
lo que lo lleva a la cárcel. Sobre los escenarios, estaban oscilando entre la prisión, que es el lugar en el que se encuentra el protagonista, y sus recuerdos, que van desde su infancia, su juventud y los distintos niveles en lo que él pasó como personalmente para llegar al tipo de mentalidad que lo llevó a terminar en prisión. Eso es lo que pone en el primer capítulo. En los primeros capítulos cabe destacar que a pesar de que no se necesita leer tantos capítulos para darse cuenta de más o menos por dónde va la novela, tiene un comienzo muy interesante porque al empezar él en la cárcel uno tiene curiosidad por saber cómo es que llegó ahí, por qué y la forma en la que lo cuenta. También es interesante porque empieza en el presente, va hacia atrás y vuelve al presente y sigue contando. También es muy interesante que él cuenta anécdotas de su pasado con su familia y deja entrever bastante folclore, cultura, y nos deja, por ejemplo, una imagen de cómo era en ese momento el país, cómo eran las personas en el 1900, cómo era el pensamiento, cómo era la vida, cómo se vivía. Todo esto él lo plasma en su libro de una manera bastante orgánica. No es una obra que sea difícil de leer ni demasiado laberíntica. No, a pesar de que es muy culta y tiene bastantes palabras que a algunas personas le pueden resultar desconocidas, no es una obra que está escrita necesariamente para un público increíblemente culto, sino que se nota que está escrita con un lenguaje relativamente simple para que llegue al pueblo. Okay, ese es mi análisis. Gracias por su atención.